Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por acompañarnos en esta serie tan emocionante del estudio de la palabra. Hoy estamos ya en nuestra quinta clase sobre el poder de la palabra. Espero en Dios que los temas anteriores hayan sido de vida y que nos hayas apoyado en compartirlo. Es importante que todo mundo conozca el propósito y la razón de la bendita palabra de Dios. Soy el pastor Mauricio Fernández, soy el pastor general de la congregación Hepzibah, un ministerio que cree en el poder de Dios y en el poder de la palabra. Así que bueno, vamos a iniciar. Este es el quinto tema del poder de la palabra y vamos a comenzar con una pequeña oración. Vamos a glorificar al Padre. Amén. Precioso y buen Dios, Padre, te damos gracias, Dios, porque sabemos que eres bueno, que tu amor y tu misericordia, Señor Dios, son para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Gracias porque podemos escudriñar la palabra y podamos entenderla. Te pido, Espíritu Santo, que nos des revelación y que seas tú, precioso y buen Dios, guiando este estudio a través de la revelación que habías dispuesto para cada uno de nosotros. Si algo, Señor, no nos queda claro, si algo, Señor Dios, pudiera hacernos ruido, si algo, Señor Dios, pudiéramos dudar, tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiarás a toda verdad. Señor Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y te exaltamos. Aleluya. Amén. Y bueno, gloria a Dios, vamos a comenzar. Abra por favor la escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Así que bueno, vamos a continuar. Dice aquí en el versículo número 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de la importancia de comprender lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios tiene un efecto en lo natural, así como en lo sobrenatural. Y cuando Jesús estaba diciendo esta palabra, tal vez usted recordará el pasaje bíblico, fue cuando por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para que fuese tentado. La Biblia dice que en ese momento, cuando Jesús, después de este ayuno tan prolongado, 40 días, se le apareció el demonio y quiso tentarlo. Y vea usted qué impresionante. El diablo sabe que la palabra tiene poder. El diablo sabe que todo está sujeto bajo el poder de la palabra de Dios. Y entonces le está diciendo a Jesús, teniendo tanta hambre, convierte estas piedras en pan y come. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted se dará cuenta entonces que esto, si usted recuerda, uno de los últimos versículos del tema anterior se refería a Proverbios capítulo 18, verso 21, en donde dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Lo que nosotros vamos a tener es lo que nosotros decimos con nuestra boca, porque nuestra boca tiene un gran poder. Entonces, aquí vemos cómo Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez que Dios dice algo, ese algo va a suceder. Una vez que Dios diga algo, ese algo va a suceder. Hemos estado revisando una y otra vez en el capítulo 1 de Génesis, en donde vemos literalmente, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces, eso quiere decir que cada vez que nosotros creemos en la bendita palabra, nosotros sabemos que esa palabra en nuestra boca también tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque todos los recursos del cielo ahora están en mi disposición y todo lo que yo diga, eso va a ocurrir. Si usted lo puede creer, eso va a ocurrir. Este es el propósito de este estudio, que usted entienda cuál es la naturaleza con la cual el Padre, nuestro precioso Padre Celestial, nos ha creado, para que usted y yo establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? En otros momentos, cómo Jesús
le está refutando al mismo Satanás con lo que está escrito en la palabra. Si bien en uno de los temas anteriores dije que la palabra no es para contender, por supuesto que debemos de tener en claro que así es. No podemos utilizar la palabra de Dios para querer tener la razón. Es más, algunas personas comentaban, ¿no? Cómo de pronto quisieran utilizar la palabra y hacer creer que son muy espirituales. No lo son. No somos más espirituales por el hecho de que nosotros utilicemos la palabra de Dios para querer tener la razón. Pero la palabra de Dios tiene un efecto cuando, por ejemplo, Satanás quiere utilizar la escritura para alejarnos, para engañarnos, para tergiversar alguna doctrina, qué sé yo. La palabra es cortante como una espada. La palabra no necesita que nadie la defienda. Vamos, la misma palabra tiene el poder para que con ese poder todo argumento sea echado abajo cuando se está tratando de manipular. Amén. Así que bueno, vamos a continuar. Vaya por favor al Salmo capítulo 33. En el libro de los Salmos, aleluya, en el capítulo 33. Ahí vamos a leer una porción muy poderosa. Todo fue creado en el principio por el poder de la palabra de Dios. Todo fue creado por el principio del poder de la palabra de Dios. Todo seguirá siendo sustentado por el poder de la palabra de Dios. Y todo se determina por el poder de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Lo mismo que la Escritura dice y que el apóstol Pablo le enseña a los hebreos. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es el mismo. ¿Qué significa? Que su palabra va a ser vigente y va a tener poder ayer, hoy, mañana, por siempre. Es más, hemos leído también otro texto bíblico en donde nos dice, ¿verdad?, que todo será destruido, el mundo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y vamos a leer pues aquí en el Salmo capítulo 33. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Porque Él, voy a brincar un poquito el texto, váyase al verso 9, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Aleluya. Aquí entonces nos damos cuenta que todo fue creado porque Dios dijo que fuera y así fue. ¿Qué le parece cuando usted decide que algo suceda en su vida, en su casa? Hemos recibido algunos testimonios, gloria a Dios, la palabra en su propia boca tiene poder. Hemos recibido testimonios de milagros, hemos recibido testimonios de cosas sobrenaturales porque esta es nuestra naturaleza. La Biblia dice entonces, por la palabra del Señor fueron creados los cielos. ¿Qué le gustaría crear en su vida? ¿Qué le gustaría que fuera o existiera en su casa, en su familia? ¿Qué le gustaría que sucediera o pasara en su negocio, en la fuente de su provisión? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no dice, Señor, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata y que todos tus recursos son ahora para mí porque soy tu hijo? No conoceré la pobreza y no acepto ninguna maldición de pobreza, sino acepto que tú eres mi Padre, tú eres el Dios del oro y de la plata y que todo lo que es tuyo ahora es mío, papá. Soy prosperado en mis negocios, soy prosperado en mis finanzas, no más deudas en el nombre de Jesús. Amén. Vea usted cómo la segunda parte en el verso 9, Salmo 33 dice, porque Él habló y todo fue creado. Todo fue creado. Él habló. Hable la palabra. Decíamos, ¿verdad? A manera de resumen, que Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestras intenciones. Pero cuando queremos que suceda algo, tenemos que hablarlo. Ese también fue uno de los últimos textos en el estudio anterior. No solamente hay que creer, sino declarar con nuestra boca y algo sucederá. Amén. Y luego dice aquí la Escritura, dio una orden y todo quedó firme. Claro, yo no le voy a ordenar a Dios, vamos a aclararlo, porque lamentablemente creo que hay muchos cristianos o muchas personas que ahora resulta que le dan órdenes a Dios. Estaba hablando con un hermano, comentábamos de una persona que dijo, Dios, yo no voy a aceptar un no de tu parte. Imagínese usted, creo que hasta podemos ser insensatos, podemos ser necios. Dios es soberano, Dios es el único que decide qué hacer y cómo hacer.
ni usted ni yo lo vamos a conmover porque Dios es inmutable. Eso también quiere decir que hagamos lo que hagamos, si Dios ha decretado algo, eso sucederá. Y la Biblia dice que dando una orden queda firme, pero ¿una orden a quién o a qué? Una orden, por ejemplo, a la naturaleza, una orden a un espíritu o a un ángel, una orden a mi propia naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado autoridad sobre lo natural, sobre lo espiritual y sobre todo lo que es orgánico, es decir, toda la naturaleza ha sido constituida en un orden y en leyes. Las leyes naturales están sujetas a Dios y yo tengo esa autoridad también, porque soy un hijo de Dios. Vea usted qué maravilloso. Si usted cree y dice, en el nombre de Jesús, toma tu camilla o toma tu cama, dice en la escritura, levántate, anda, sucede. Jesús daba una orden. Aquí dice la escritura, dio una orden y quedó firme. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y el ciego dijo, quiero ver, sea como tú dijiste. Dio una orden y fueron abiertos sus ojos. El Señor Jesús les dijo, siéntenlos y denles de comer. No dijo a ver si tienen o a ver si alcanzan, no, denles de comer. Aquellos dijeron, Señor, pero solo tenemos esto. Así que Jesús dio una orden y dijo, todos van a comer. Y tomaban y tomaban y tomaban y comieron 4,000 en una ocasión, 5,000 en otra ocasión. Hombres, mujeres, niños, vamos, todos fueron sustentados. ¿Por qué? Porque Jesús dio una orden. Usted tiene que creer esto. Usted tiene que guardar esto en su mente y en su corazón. Porque la palabra, cuando se dice y brota de lo que yo creo en mi corazón, será hecho. Vaya por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesús según Juan en el capítulo 1. Este estudio sin duda va a cambiar su forma de pensar y de actuar. Este estudio tiene como principio saber quién es usted delante de Dios. El propósito por el cual Dios lo formó, por qué es que Dios lo hizo una criatura y por qué es que Dios lo escogió para ser un hijo. La Biblia dice que no es que nosotros hayamos buscado o encontrado a Dios, sino que Él en su misericordia se acordó de nosotros. Esto es maravilloso. Si Dios pensó en usted, Dios lo hará competente para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo escogió. Quiero que vayamos a leer, pues, aquí en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Juan, en el capítulo 1. Ya lo leímos, solamente vamos a resaltar un punto más. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús ya estaba con Dios, y este Jesús era Dios. Claro que por eso mucha gente dice, bueno, es que la Escritura dice que Jesús es Dios, y permaneció Dios, y siempre es Dios. No voy a entrar en esa situación doctrinal, no tengo la intención de cuestionar ni de decir cosas que pudieran crear una controversia. Yo solo creo lo que dice la palabra y la palabra dice que Jesús se despojó a sí mismo y tomó condición de hombre. De hecho, cuando fue parido por María, él creció, fue amamantado, fue alimentado, fue educado, seguramente fue a estudiar, seguramente asistía a la sinagoga para aprender a leer los textos, recitó el cántico que todos los niños hebreos cantan en su bar mitzvah, etc. Vamos, Jesús era sujeto a la autoridad de su padre y de su madre terrenal, es decir, aquel hombre y aquella mujer que el eterno Dios escogió para que Jesús se hiciera hombre y viviera como hombre entre nosotros. Tengo otra razón por la cual puedo decir claramente que Jesús no era Dios mientras que estaba como hombre. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús fue llevado una vez que Pilatos determinó que sí fuera crucificado porque toda la gente que estaba ahí estaba pidiendo que Jesús muriera en la cruz. La Biblia dice que fue llevado y bueno, llevaba
la cruz hacia el lugar donde había de ser crucificado. Esto fue en el Gólgota. Y bueno, ahí lo clavaron, ahí Jesús fue expuesto literalmente en desnudez y en esa naturaleza, todo golpeado, ensangrentado. Vamos, Jesús, como un hombre que era, murió en la cruz. Si Jesús hubiese sido Dios mientras que estaba aquí en la tierra, entonces, ¿quién podría matar a Dios? ¿Me estoy explicando? Otra razón que también es importante que podamos entender es que si Jesús es Dios cuando está viviendo entre los hombres, entonces María sí es la madre de Dios. Y perdón, pero María es la madre de Jesús, una mujer preciosa, una mujer que halló gracia, dice la bendita palabra, delante del eterno Dios. Su función fue decir sí y aceptar el propósito, el designio, la voluntad del Padre para que Jesús pudiera nacer en la misma condición que cualquier otro hombre. Ella recibió a Jesús en su vientre, se gestó como cualquier criatura y nació. Dice la bendita palabra, nació. Así que, bueno, gloria a Dios por la vida de una mujer valiente, porque esto pudo haberle costado la vida. Le prometo que pronto voy a grabar un estudio sobre el sí de María. Me gusta mucho hablar sobre María la Virgen, la mamá de Jesús, y voy a hacer otro estudio para que usted pueda tener como más claro lo que estoy diciendo. Jesús, hombre, dice la bendita palabra, vivió entre los hombres y aprendió obediencia. Y vea, en todo esto que estoy diciendo es porque quiero explicar esto. En el verso número 1, Juan capítulo 1. En el principio ya existía el verbo. Usted y yo ya existimos aún antes de que nosotros naciésemos. Dice la bendita palabra, Él ya nos conocía. Amén. Antes de que nuestro padre, nuestra madre nos hubieran conocido, Dios ya nos conocía. Él fue el que entretejió cada uno de nuestros órganos, nuestros tendones, nuestros músculos, nuestros huesos. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Aleluya. Esto es algo milagroso que aún la ciencia no puede negar, pero tampoco puede explicar, porque tendrían que aceptar que Dios es un Dios real y es un Dios poderoso, y esto resultaría de aceptar que son torpes, limitados y, por supuesto, muy necios. Pero bueno, el tema es que dice la bendita palabra, nosotros, tú, yo, Jesús y todas las criaturas, primero estuvimos en Dios, en el pensamiento, aleluya, en el corazón de Dios. Él primero nos pensó y después permitió que fuéramos creados. Así que por eso es que en el verso 1 de Juan 1 dice que Jesús ya estaba en el principio. Jesús, desde luego, en una naturaleza no humana, sino en una presencia literal, real, porque Jesús es ese mismo Dios que participó en la creación. Dice la Escritura, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Esto tiene una profundidad todavía más, pero no quiero meterme ahí si no nos salimos hoy. Y segunda cosa que dice aquí, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y decíamos, ¿verdad?, que usted y yo tenemos un poder tremendo en nuestra boca porque somos creados como de la misma naturaleza, de la misma sustancia del Padre. Eso lo dice en Génesis 1:26. Perdóneme, yo sé que muchos dirán, pastor, repite mucho ese versículo y lo voy a repetir 1000 veces más si es necesario. Usted tiene que saber que usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que usted ya estaba con Dios y usted también era pensado como Dios. No Dios en la misma naturaleza del Padre. Yo nunca voy a ser más o igual que mi Padre. Nunca. Gracias a mi Padre soy yo. Gracias a Él yo existo. Luego entonces eso me coloca como menor. Pero la misma naturaleza y la misma sustancia. Mi ADN es divino. Por eso el ser humano jamás morirá. Escúchame bien lo que digo. El ser humano jamás morirá. Esto lo tiene que guardar en su mente y en su corazón. Y si usted lo cree, pues dé un like ahora mismo. Si usted lo cree que usted es eterno, dé un like ahora mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Fíjese bien, la bendita palabra dice que, número 1, los muertos en Cristo resucitarán. Luego entonces, si resucitaremos, ¿es que estábamos muertos?
No. La Biblia dice, Jesús mismo dice que a la verdad es que estamos durmiendo. Eso lo explica el apóstol Pablo por la gracia y la revelación del Espíritu Santo. Léalo por favor en las cartas a los hermanos de Tesalónica. Ahí dice el apóstol Pablo de una manera literal. En cuanto a los muertos, no quiero que ignoren que la verdad es que están durmiendo. Así que usted dé un like porque usted es eterno. Cuando Dios nos crea imagen y semejanza. Él es eterno, yo soy eterno. La diferencia es que Él es mi Padre y que el Todopoderoso y todo lo que soy y todo lo que debo, lo debo a Él. Lo agradezco a Él, lo acepto de Él. Le doy gracias a mi Padre Celestial porque Él pensó en mí, pensando en Él mismo. Es como cuando un papá o una mamá, ¿no? Cuando están embarazados, quizás el papá, la mamá están diciendo, ojalá y se parezca a mí, ojalá y se parezca a ti, ojalá y saque tus ojos, ojalá y saque tu carácter, ojalá y sea tan hermoso como yo, ¿no? Y bueno, pues imagínense ustedes, hijo de Dios, cuando Dios lo piensa, cuando Dios lo crea con características únicas e irrepetibles. ¿Por qué? Porque ese es Dios, quiere que usted sea único e irrepetible. Vea entonces, cuando nos habla la Escritura, nos está diciendo desde Juan capítulo 1, versículo 1, que por cierto, se dice que el Evangelio de Juan es el Evangelio teológico o con una teología más profunda. ¿Por qué? Porque Juan nos va a revelar a Jesús como Hijo de Dios. Juan te revelará a ti y me revelará a mí que nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, pues, aleluya, usted es como Dios. No igual que Él, pero sí como Él. Amén. Vaya por favor a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Voy a leer el versículo número 11. La Biblia dice así, no volverá a mí vacía, es hablando de la palabra, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Cómo yo puedo saber que lo que voy a decir se va a cumplir? Bueno, ahí es donde quiero que en este tema usted ponga especial atención. Porque sé que algunos ahora mismo están diciendo, bueno, pero si yo digo que esa persona se muera, se va a morir. Bueno, pues mire, la Biblia dice que en una ocasión venían contra el profeta y el profeta oró y hizo caer fuego sobre sus enemigos. Incluso en una ocasión vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que venga fuego sobre ellos? Ellos sabían o estaban entendiendo el poder que el Señor les estaba transfiriendo o estaba poniendo sobre ellos. ¿Saben? La bendita palabra de Dios dice que todo ocurrirá, dice al final del versículo 11, conforme al propósito de Dios. Ahí es donde quiero centrar la atención de ese quinto tema sobre el poder de la palabra. No seamos insensatos. Número uno, yo no me voy a preocupar porque a lo mejor piense o desee algo malo para alguien porque amo a Dios. Y si amo a Dios, amo a mi prójimo. Luego entonces jamás voy a desear nada malo a mi prójimo. ¿Va conmigo? Número dos, si realmente yo amo a Dios, entonces voy a buscar su voluntad y no la mía. Voy a buscar que Él sea glorificado y no yo. No se mueve mi espíritu, no se mueven mis palabras en vanidad, en soberbia, en avaricia, en conveniencias. ¿Está conmigo? Si yo verdaderamente amo a Dios, voy a aceptar su voluntad. Número tres, si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, tengo una comunión perfecta con mi Dios. ¿Qué significa esto? Que yo antes de decir algo, de decretar algo, de profetizar algo, de ordenar algo, ya se lo pregunté a mi Padre. Esto lo dice Jesús. Esto lo dice la bendita palabra de Dios. Permítame, voy a decirle el texto. Aleluya. Dice la Escritura. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame un momento, voy a buscar este texto bíblico. Creo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque de verdad,
sé que hay personas que de pronto tratan de tergiversar la palabra que se dice. Yo sé que esto no va a ocurrir porque usted es una persona que ama a Dios y que seguramente está sujeta a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer qué dice aquí la Escritura. Aleluya. Permítame, es que no tenía a la mano este texto, pero está en el Evangelio, según San Juan. Aleluya. Juan, capítulo 4, no, perdón, capítulo 5, Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Juan, en el capítulo 5. Amén. Dice aquí en el versículo número 19. ¿Ya está? Aleluya. Respondió entonces Jesús, aleluya. Respondió entonces Jesús y les dijo, gloria a Dios. De cierto os digo, algo sucede aquí, permítanme un segundo porque um, solamente veía una parte de mi texto. Dice así en el verso 17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Por eso los judíos aún procuraban matarle. Váyase hasta el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que voy a ir cerrando la pinza, como se dice, porque sé que algunas personas dicen, ok, voy a decretar que mi dinero nunca se acabe, que haya 10 millones de pesos en mi cuenta bancaria a la una, a las dos, a las tres, y como si fuera esto algo mágico. Le voy a decir algo que necesito decirle. Si usted ha orado por un enfermo y si usted cree que ese enfermo va a sanar, yo creo que va a sanar si es la voluntad de Dios. Ok, ¿qué estoy diciendo? Dice la bendita palabra, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo sobre cómo movernos en el poder, cómo poder movernos bajo la autoridad de hijos. No seamos insensatos, no seamos necios, no seamos desentendidos. Por eso es importante que por favor siga la secuencia de todos los estudios. Si hay algo que de pronto le hace un poco de ruido, si hay algo que de pronto no le cuadra, no le checa, vuelva a leerlo, vuelva a escucharlo, vuelva a orar a Dios y diga al Espíritu Santo, dame revelación, Espíritu Santo, dame revelación, no quiero quedarme con ninguna duda. Y por favor, si usted tiene alguna duda, pues háganoslo saber y con mucho gusto estaremos contestando también preguntas. Dice entonces, de cierto les digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Usted y yo somos hijos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? La Biblia nos lo dice así, porque el hombre de alguna u otra manera alaba a Dios con su boca, pero su corazón está lejos. Y hay otro texto que nos dice, el corazón del hombre que cree es engañoso. Sí, el hombre que no tiene una comunión perfecta con Dios se deja llevar por el enojo, se deja llevar por la necesidad, se deja llevar por el momento, por la alegría, etcétera. Así es. Decía en otro estudio, llevemos todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Señor Jesús, quiero aprender a tener una comunión perfecta contigo. Señor Jesús, quiero aprender a vivir sujeto a tu voluntad. Señor Jesús, quiero que tu voluntad sea hecha y no la mía. Amén. Dice Jesús, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si usted pide algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, sencillamente no va a ocurrir nada. ¿Sabe por qué?
porque jamás la palabra de Dios estará en contra de sí misma. Un reino dividido no prevalece. Y luego dice aquí, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Quiero detenerme un poquito más. Dice todo, porque también lo que hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Usted debe conocer la voluntad del Padre. Usted debe de decir, papá, ¿es tu voluntad? Fíjense, en una ocasión me invitaron a orar por una persona. Yo fui y, bueno, me pidieron que orara para que el Señor sanara a esta persona. Y cuando llegué a ese lugar, era un varón, recuerdo, y me dijeron, pues pastor, por favor, únjalo, la palabra dice, tenemos fe, creemos que Dios puede sanar a mi papá, ¿no? En este caso. Los hermanos se unieron en la oración, era una familia creyente, era una familia que ama a Dios. Sin embargo, cuando llegué allí y empecé a glorificar y alabar al Señor para buscar la dirección del Señor, el Señor me dijo, este varón no vivirá sino morirá. Y bueno, pues ciertamente yo les pedí que antes de orar por la persona, por este hermano, les pedí que se sentaran un momentito y empecé a hablarles de lo que dice la palabra de Dios con referencia a la muerte. La palabra dice que si vivimos o morimos, si somos de Cristo, aleluya, no importa que vivamos o muramos, en Cristo Jesús tenemos asegurada la vida eterna. Creo que no queremos que nadie muera. Ellos no querían que su padre muriera, pero el Señor me había dicho, este varón no sanará, sino que morirá. Yo estaba preparando el corazón de ellos, aceptando que iba a orar por el hermano, pero que juntos íbamos a decirle, papá, si este varón va a vivir, que viva glorificándote y exaltándote. Y si va a morir en el momento en que él vuelva a abrir los ojos, sea para contemplar tu divino rostro y alabar y glorificar tu nombre para siempre. Dicho de otra manera, si este varón vive, que te alabe, y si este varón muere, cuando vuelva a la vida, cuando vuelva de los muertos y sea resucitado, te alabe. Pero hágase tu voluntad y no lo que nosotros queremos. Una vez que la familia lo entendió, estuvieron muy tranquilos. Oré por ese varón, lo ungí, decretamos esta palabra y efectivamente ese varón murió. La familia estaba contenta, la familia estaba tranquila, la familia estaba de alguna manera, por decirlo así, satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque los hijos no podemos ser insensatos y decir, Dios tiene que pasar, Dios no permitas que muera, Dios haz tu obra y yo estoy decretando. Y sabe, perdóneme, pero esto yo lo he escuchado hasta de ministros. Hombres y mujeres que conocen a Dios, que conocen su palabra, están como diciéndole una orden a Dios, diciendo, no vas a permitir que muera. No voy a permitir un no de tu parte. Esto es ser insensatos. Por favor, esto es ser insensatos. Esto es ser más que atrevidos, creo yo, hasta me atrevería a decir grosero. Yo no le puedo dar una orden a mi Padre Celestial. Yo vivo bajo su orden. Él es más grande que yo. Él sabe lo que hace. Así que, por favor, no entienda este estudio como estar sobre Dios, como si usted fuera a ocupar el lugar de Dios. Precisamente esto fue lo que hizo Satanás. Un buen día dijo, subiré al trono de Dios, me sentaré en el trono de Dios y seré Dios. Hay personas que me han criticado porque he dicho esto, que somos dioses, que Dios así nos creó, que somos la misma naturaleza, pero no terminan de escuchar los estudios. No terminan de escudriñar la escritura. En ningún momento he dicho eso. Es más, el primero que dijo eso, o que sí lo dijo, fue condenado para toda la eternidad. Ese es Satanás. Nadie está sobre el Padre ni la voluntad del Padre. Eso usted lo va a aprender en el curso que estamos dando en línea también, que se llama La Soberanía de Dios. Lo invito a que se suscriba y que vea también estos estudios. La palabra entonces se sujeta a la voluntad del Eterno. Amén. Anótelo por allí.
la voluntad del Eterno está sobre mi palabra y sobre cualquiera. Dios hará su perfecta voluntad. Aleluya. Luego entonces dice aquí, váyase por favor a Hebreos. Oh, perdón, no sé, no cambie, estábamos en Isaías 55. Voy a hacer una reflexión breve sobre Isaías 55:11. La Biblia dice, no volverá la palabra de Dios, no volverá a mí vacía, así dice el Eterno, sino que hará lo que yo deseo. Amén. Entonces, busquemos su deseo, Él sea glorificado y usted y yo veremos manifiesta la gloria de Dios. Claro, hay muchas cosas que son en simple lógica. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que usted y yo estemos enfermos, Dios no quiere que suframos. Eso es un hecho. Pero hay cosas que Dios va a permitir porque todo lo que Dios permite tiene un propósito. Vea usted, ahora mismo mucha gente por el temor del coronavirus, por el miedo, por la pandemia, por todo lo que está pasando, están buscando de Dios. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios, porque hay personas que se están arrepintiendo de sus pecados, están doblando sus rodillas, gente que se había ido del camino está volviendo al camino. Aleluya. Siempre algo va a suceder. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Si usted en comunión le dice, papá, ¿tú quieres hacer esto? Papá, ¿tú quieres sanar a este enfermo? Papá, ¿tú tienes el propósito de que este varón o esta mujer sane? Entonces ocurrirá. ¿Sabe? Le voy a contar un testimonio más, si me lo permite. En una ocasión íbamos a hacer un evento, también pasó una situación complicada. Parecía que iba a hacer erupción el volcán Popocatépetl, aquí muy cerca de Morelos. Y bueno, pues nos pidieron protección civil que no hiciéramos el evento porque podrían utilizar ese lugar a donde lo pensamos hacer como un refugio. Bueno, sin embargo, mandamos comunicados y bueno, publicamos que no íbamos a poder hacer este congreso. Y unos 2 días antes, en oración, el Señor me dijo, no vas a hacer el evento por obediencia a mí, pero quiero que vayas y te plantes afuera de ese lugar porque tengo un propósito. Amén. Yo lo hablé con los más cercanos, con algunos de los líderes de la congregación en ese momento. Nos plantamos afuera del auditorio, estuvimos alabando y glorificando a Dios. De pronto se acercó un carro, de ese carro bajaron unas personas. Una de esas mujeres dijo, ¿usted es el pastor? Yo le dije, sí. Supimos que no iban a hacer el congreso por lo que está pasando, pero sentí en mi corazón traer a mi sobrina está muy grave, de hecho venimos del hospital, el doctor nos dijo que nos la lleváramos porque ella iba a morir. Entonces yo le dije, ¿dónde está? La sacaron 2 varones del carro cargando, la verdad es que era una mujer que se veía muy mal, se veía realmente muy mal, y cuando la acercaron, entonces el Señor me dijo, yo la sanaré porque me glorificaré. Entonces yo empecé a alabar al Señor y yo le dije, bueno, mujer, ¿tú crees que el Señor puede sanarte? Ella me dijo, sí creo. Y yo le dije, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y ella me dijo, sí quiero. La guiamos en una pequeña oración y yo le dije, ahora, ¿de verdad tú crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida? Y me dijo, sí lo creo. Yo me atreví a preguntar esto como Jesús les preguntaba a los que sanó. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, porque el Espíritu de Dios ya me había dicho que esa mujer no moriría, sino que viviría. Impuse mi mano sobre ella y ella cayó en descanso. Para quien no sabe qué significa esto, es como si ella se hubiera desvanecido. La familia se puso como un poquito espantada porque dijeron, ya se murió. La hermana, la tía de esta mujer, era de una denominación que no cree mucho en la manifestación de los dones. Esa mujer, yo les dije, no se preocupen, no pasa nada y solamente recuéstenla, dejen que esté reposando, Dios está obrando en su vida, ¿lo pueden creer? Ellos un poco atónitos, un poco sacados de onda, la recostaron, separaron algunos carros y dijeron, ¿está pasando algo? Y les dije, no pasó nada, estamos glorificando a Dios. Algunas personas se bajaron de los carros y empezamos a alabar y glorificar a Dios. Fue un momento realmente maravilloso.
Para no hacerle más largo el testimonio o esta historia, un mes después más o menos, estas personas llegaron donde nosotros nos congregábamos y me dijeron, pastor, queremos visitarle, ¿dónde está? Yo le dije, en tal lugar. Llegaron y llegó entre las personas esta mujer por la que habíamos orado. De hecho, quiero decirle una cosa, no la conocía, ya no la conocía. Era una mujer pues repuesta, con su piel rosada, vamos, se veía el vigor en esta persona y dice, yo soy por la que usted oró, yo soy la que estaba muriendo y Dios me sanó. Y yo dije, aleluya, glorificamos a Dios, fue un culto de bendición, fue un culto hermoso. Le estoy hablando de hace 17, 18 años más o menos. Total de que esa mujer de pronto empezó a faltar con su familia, empezó a faltar al culto y yo le hablé y le dije, hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué de pronto han dejado de asistir? Ellos empezaron a poner muchos pretextos y yo oré al Señor y yo le dije, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces el Señor me dijo, el propósito por el cual yo hice un milagro en su vida se ha cumplido. ¿Y de qué manera se cumplió? Bueno, a través del testimonio de esta persona, ¿sabe? Mucha gente se convirtió. A través del testimonio de esta mujer, muchas personas creyeron en el poder de Dios. Pero esta mujer volvió a enfermar. Cuando se pone nuevamente grave, su esposo me llama, voy hasta donde ellos viven ahora, y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, no sabemos qué pasó. Los doctores dicen que no encuentran lógica, no saben qué pasó, pero está muy mal. Yo empecé a glorificar a Dios y yo veía que ellos estaban un poco nerviosos. Yo les dije, ¿pasa algo? Y me dijeron, es que tenemos un asunto que atender, pastor, no se ofenda, pero pues si puede usted ser más breve. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, esta mujer no vivirá, sino morirá. Entonces yo dije, ok, bueno, pues atiendan lo que ustedes van a atender. Oré por ellos como familia, les dije que se convirtieran, que Dios es misericordioso, que buscaran a Dios. Pero, ¿qué creen? Yo iba saliendo y llegaron unas personas con una situación religiosa, le llevaban ahí supuestamente una, no lo voy a decir por respeto, pero ellos habían depositado su fe ya no en Dios, en el Dios vivo, sino en algo más. Y bueno, pues lamentablemente 2 o 3 días después esta mujer murió. ¿Saben? Dios es soberano. Dios va a cumplir su propósito. Habrá cosas que salgan de nuestro entendimiento, pero Dios permite que las cosas sucedan para que Él sea glorificado o porque a través de lo que sucede Dios puede bendecir y salvar a otros. Amén. Así que cuando usted diga algo, cuando usted declare algo, busque que sea el deseo conforme al propósito de Dios y seguramente será hecho. No sea insensato, no sea necio. Amén. Vamos a leer un versículo más, solamente un versículo más, no me voy a extender más en este tema, en este quinto tema. Por favor, si usted no ha visto los anteriores, véalo, es importante. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En el versículo número 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Aleluya. Vea lo que dice entonces la Escritura. La palabra es cortante más que cualquier espada y penetra el alma y el espíritu. Yo sé que esta palabra está trayendo regocijo. Yo sé que esta palabra está penetrando en su alma
y en su espíritu. Yo sé que usted se está revestiendo del conocimiento de la palabra para vivir con toda autoridad. Yo creo que la palabra de Dios que usted está recibiendo va a transformar su forma de pensar y su forma de actuar, porque Dios quiere perfeccionarlo a usted para una obra perfecta. Dice la Escritura, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Dios había dispuesto este tiempo, Dios había dispuesto este estudio, Dios había dispuesto a este hombre para que usted conociera el propósito de Dios para usted. Cada vez que usted viene verdaderamente con un corazón dispuesto, Dios va a obrar y va a hacer cosas tremendas y maravillosas. ¿Sabe? Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Respeto mucho a mis hermanos y hermanas que utilizan frases como decreto, como establezco, como declaro, como, vamos, hay palabras, perdónenme que lo diga así, como que de alguna manera forzan a Dios. Creo que están perdiendo su tiempo. Y debo decirlo, esta es la revelación que el Espíritu Santo de Dios tiene a través de la palabra. Jamás nadie va a poder forzar a nadie. Jamás nadie. Hay personas que declararon, por ejemplo, hay un hermano cantante muy famoso y algunos profetas y algunos apóstoles y algunos hombres y mujeres dijeron, no morirás, sino vivirás. Claro, estaban hablando de su emoción. Lo digo otra vez, claro, no queremos que una persona que amamos muera, pero ni usted ni yo tenemos el control de la vida de nadie, ni de la nuestra propia, ni de la nuestra propia. Cada uno de nosotros debe de aprender a escuchar la voz de Dios y decirle, papá, ¿cuál es tu voluntad? Papá, ¿qué significa esto? Papá, ¿por qué está pasando aquello? Papá, revélame. Quiero que me digas, quiero que me hables, quiero que me muestres cuál es tu perfecta voluntad. Creo que esto le puede servir. Hace 19 años, cuando empecé el ministerio, yo tenía mucho miedo. De hecho, yo no quería ser un pastor. Yo le dije, Señor, todo lo que tú quieras puedo ser, pero no un pastor. El Señor me habló. Estaba yo en el Instituto Bíblico en la ciudad de Saltillo y tuve que regresar. Le hablé por teléfono a uno de los maestros que impartía clases en este instituto y yo le dije, bueno, pues voy de regreso a Cuernavaca. Este varón me dijo, no te muevas, voy para allá. Llegó este varón hermoso, mi hermano Darío Salas, a quien le bendigo grandemente, y doblamos las rodillas ahí en esa estación de autobuses y empezamos a glorificar a Dios. Y él me dijo, preguntémosle a Dios cuál es su voluntad. Y yo le dije, papá, ¿cuál es tu voluntad? Darío me dijo, yo te quiero decir que te quedes aquí en Saltillo. Tenemos una congregación, hay casa en el templo, hay una casa pastoral, puedes vivir ahí, nosotros te vamos a apoyar, quédate al frente de la iglesia, no importa, yo inicio otra congregación. Parecía que todo era conforme a la voluntad de Dios, ¿no le parece? Pero yo le dije, pues vamos a pedirle a Dios que Él me revele qué es lo que debo de hacer. Literalmente de rodillas ahí en ese lugar yo le dije, papá, dime qué tengo que hacer. Y entonces yo escuché la voz de Dios que me dijo, Cuernavaca, vuélvete a Cuernavaca. Entonces, bueno, terminamos de orar y yo le dije al hermano Darío, me voy a Cuernavaca, he escuchado que Dios me manda a Morelos. Regresé y bueno, aleluya, en menos de un mes ya éramos una congregación. En menos de un mes ya éramos un grupo de hombres y mujeres que alabábamos y glorificábamos a Dios y veíamos desde ese entonces el poder, la gracia y la misericordia de Dios en cosas sobrenaturales bien maravillosas. ¿Saben? Cuando usted conoce la voz de Dios, entonces usted va a ser tremendamente bendecido. Le hablé por teléfono a Darío y le dije, hermano, ya hay un grupo de personas, manda un pastor. Y me dijo, tú eres el pastor. Y yo le dije, yo no siento un llamado pastoral. Y él me dijo, tú eres un pastor y necesitas aceptar que lo eres. Yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, si yo no soy un pastor, necesito ser ahora un pastor. Bendíceme. Pero tengo temor. Dame palabras de vida eterna y quiero conocer tu voluntad.
Y quiero que cuando tú me hables como si yo fuera un niño de 3 años, como si fuera un pequeñito. Necesito tener claridad de tus palabras y de tu voluntad para que yo pueda moverme en esa confianza. Entonces, ¿saben? A partir de ese momento, mi vida fue otra. A partir de ese momento, mi vida y mi percepción empezó a ser otra. Yo creo firmemente, hermano, que esto va a suceder en tu vida. Si tú eres realmente una persona confiada en Dios, entonces Dios va a traer para tu vida una revelación grande. ¿Saben? Cada uno de nosotros, Dios quiere hacer su voluntad, conozcámosla. Por eso les decía hace un momento, tal vez te va a servir esto. ¿Y qué es eso? Que le digas, papá, revélame como si fuera un pequeño. Soy tan simple o soy tal vez medio atolondrado, pero si tú me dices tu voluntad, yo obraré todos los días bajo tu voluntad. A mí me funcionó. Con esto quiero cerrar este estudio. Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No haga cosas que son incorrectas. No sea necio y no sea insensato. Clame a Dios y Dios le va a bendecir abundantemente. ¿Lo puede creer? Amén. Vamos a orar. Le pido que incline su rostro. Vamos a cerrar este estudio con esta pequeña oración. Precioso y buen Dios, Padre Celestial, Papito lindo, gracias porque tu voluntad, Señor Dios, es lo que mi alma anhela, lo que mi espíritu desea. Vivir bajo tu voluntad sea el principio de aquí en adelante en mi diario vivir y en mi diario actuar. Precioso y buen Dios, no permitas que sea insensato o necio o atrevido, sino que conociendo tu voluntad pueda vivir siendo un instrumento en tus manos. Padre, abra los cielos en bendición y en abundancia de bien a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo o que están escuchando este estudio. Te pido, precioso y buen Dios, que tu palabra sea palabra como semilla buena, que produzca abundancia de bien en la vida y en la familia de cada uno de estos hermanos y hermanas que me escuchan. Precioso y buen Dios, hágase tu perfecta voluntad. Derrama, precioso y buen Dios, tu bendición sobre tus hijos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos, Señor Dios, saber tu perfecta voluntad. Por favor, Dios, bendícenos y guárdanos de todo peligro y de todo mal. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios cumpla su palabra en ti y a través de ti para que seas instrumento de bendición donde quiera que tú estés. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Que seas bendecido y prosperado en todo lo que tú hagas. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Dios por sus vidas. Suscríbase, no lo olvide. Y por favor, comparta estas publicaciones a alguien más. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Aleluya.